Bueno, buenos días. Mi nombre es Camilo Alcántara, soy profesor investigador niveles NI1 de la Universidad de Guanajuato y estamos aquí para invitarlos a la Marcha por la Ciencia. Para eso es esta conferencia de medios. ¿Okay? El programa está allá afuera, si desean saber quiénes son las personas que van a hablar. Y yo voy a ser el moderador, darles la bienvenida a cada una de las personas que van a estar aquí y vamos a leer un comunicado acerca de la Marcha por la Ciencia y invitarlos. Entonces, la primera persona que va a estar aquí va a ser el doctor Jaime Chávez Alderete, quien es investigador en ciencias médicas, ciudadano presidente del Colegio de Investigadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Por favor. Déjenme presentarlos a todos primero. Claro. Después va a estar la doctora Laura Gómez Laguna, quien es investigadora en ciencias médicas en el Hospital General de México. Ella es presidenta colegiada de la AMINSAE. Después va a estar la maestra Ivonne Carolina Flores Alcántara, quien es maestra en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y finalmente va a estar Jessica Yasmín Villagrán Espinosa. Me faltó aquí una persona. Jessica Yasmín Villagrán Espinosa, quien es parte del Movimiento de Aspirantes Excluidos de Educación Superior, MAES. Y va a estar Carla Fernanda González Higa, quien es estudiante de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, para empezar la conferencia, darle bienvenida, recibimos aquí al doctor Jaime Chávez Alderete, por favor. Gracias, buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este recinto para dar inicio a nuestra rueda de prensa. El doctor Jorge Salas Hernández, director general de este instituto, quería darles personalmente la bienvenida. Sin embargo, cuestiones laborales se lo impidieron. Me pidió que el día de hoy, en su representación, les comunicara las siguientes palabras. Por este medio, deseo darles la bienvenida a las y los investigadores y a los medios de comunicación al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. La Marcha por la Ciencia es el movimiento que inició hace un año en el que participaron más de 1 millón de personas en todo el mundo. Ahora se llevará a cabo el próximo 14 de abril y es motivo por el que hoy este auditorio abre sus puertas para establecer una vía de comunicación clara y puntual referente a las causas y perspectivas de este movimiento mundial, y del que, por supuesto, nuestro país no es la excepción. No hay duda del importante papel de la investigación en la generación del conocimiento, así como en el desarrollo científico, cultural, tecnológico y económico de los países y del mundo. Pero para que estos beneficios se obtengan, se requiere el apoyo real e incondicional de los gobiernos y de la iniciativa privada, que permita, por un lado, promover y crecer los proyectos y, por el otro lado, que los resultados obtenidos lleguen tangiblemente a la sociedad. En esta ocasión, la Asociación Mexicana de Investigadores Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad es la responsable de organizar la Marcha por la Ciencia y esta rueda de prensa, por lo que espero que el intercambio de ideas que hoy aquí se tengan permitan favorecer la difusión del evento y de los ideales de este movimiento. Les reitero mi agradecimiento a los medios de comunicación por su presencia y participación. Les deseo todo el éxito a los organizadores en el cumplimiento de sus objetivos. Doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jaime Chávez. A continuación, lo que voy a hacer es leerles un texto que es la invitación a la marcha. Y después vamos a empezar con la mesa de ponentes para que expliquen cuáles son las situaciones y cuáles son las visiones acerca de la marcha de este año.
Entonces, bueno, comenzamos. Este día, 14 de abril del 2018, a las 4 de la tarde, salimos a marchar desde la Victoria Alada de la Ciudad de México, así como en los centros de cada capital y ciudad de la República Mexicana, para exigir que el presupuesto se utilice para el bien de la nación, en ciencia, en cultura, en educación, en el desarrollo tecnológico y en la innovación. La ciencia, la tecnología y la innovación son elementos indispensables para que la nación logre el bien común, para que se mejore la calidad de vida de la población y para conservar nuestro entorno, así como para coadyuvar a resolver desde lo cotidiano hasta los grandes problemas del mundo actual. Entender al mundo nos permite construir alternativas autosuficientes, sustentables y nos permite enfrentarnos a los problemas de la nación y del planeta. Hace un año, investigadores, académicos, estudiantes de muchas universidades y la comunidad en general nos organizamos para levantar la voz ante los recortes a la ciencia y tecnología. En México, más de 20,000 científicos distribuidos en diferentes marchas en todo el país, nos manifestamos en la Marcha por la Ciencia. Hace un año fue el 22 de abril en diversas ciudades y este año es el 14 de abril. A lo largo del año, los mexicanos demostramos la verdadera importancia del conocimiento científico. Ante eventos catastróficos como los temblores que sufrimos, los profesionistas, los científicos de todas las disciplinas, nos volcamos a la calle para ayudar en la reconstrucción. Sin profesionales de la construcción, sin profesionales de la salud, la catástrofe habría sido aún mayor. A pesar de esta dura lección, este año vimos de nuevo cómo la presente administración sigue menoscabando la importancia de la ciencia. Nuestro país y el mundo necesitan más científicos, y estos se forman a través de la educación crítica y contextualizada. Actualmente, se redujo el número de personas que estudian un posgrado. En nuestra nación, más de la mitad de los mexicanos viven por debajo de la línea de pobreza. En estas condiciones, la única posibilidad para generar conocimientos de alto nivel es con becas. La reducción del presupuesto afectó grandemente el acceso a becas para estudios de posgrado. En todos los niveles, pero específicamente a los estudiantes de posgrado se les afectó muchísimo. La reducción del presupuesto afectó, además, en varias universidades públicas del país, porque vivimos una crisis de presupuesto asignado a universidades. Esto puso en entredicho la existencia misma de estas universidades. Tal fue el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y otras muchas. Esto pone en dificultades la investigación en ciencia, tecnología e innovación. Esta crisis, además de violentar la autonomía universitaria, podría tener graves consecuencias para la soberanía, haciéndonos aún más dependientes de tecnologías y soluciones extranjeras, que muchas veces no son compatibles con la realidad nacional. Este año ha sido de retos y dificultades para la ciencia en México. El presupuesto asignado a ciencia y tecnología ya no alcanzó este sexenio el 1% del Producto Interno Bruto prometido y firmado en campaña presidencial, pero además es una cantidad establecida en la ley. El presupuesto a ciencia y tecnología será para este 2018 menos del 0.5% del Producto Interno Bruto, representando un recorte tan solo del año pasado de 8,222 millones de pesos, equivalente al 23% de lo asignado en el año del 2016. Aun cuando la UNESCO recomienda asignar 2% del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología. En este año, el presupuesto recibió un nuevo recorte de 4.1% en términos reales. El discurso de la administración actual ha sido desde el principio de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, pero en los hechos se demuestra que nunca fueron prioridad. La privatización de los servicios de salud, la devastación de los recursos naturales, el retroceso de los derechos laborales y educativos manifestados en la reforma educativa,
las crisis presupuestarias de las universidades, el pago en unidades de medida y actualización a pensionados, estudiantes y estímulos, así como el retraso en el pago a trabajadores en dependencias gubernamentales, como es el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INBA y diversas universidades públicas, son parte de las políticas de la presente administración encaminadas al desmantelamiento de las conquistas sociales. El sector científico no es ajeno al padecimiento de este tipo de políticas. Este diagnóstico no es menor, pues entonces hace pensar que las últimas decisiones, por ejemplo, respecto a la cantidad de becas para estudiantes de posgrado y su conversión a unidades de medida y actualización, no son un simple desajuste, no son un mal cálculo, una errata o una equivocación inocente. Tenemos elementos suficientes para afirmar que estas decisiones son parte de un plan estructurado para eliminar el gasto estatal dedicado a la ciencia y tecnología, pues de repetirse las condiciones de los últimos 2 años, por ejemplo, las becas erogadas en unidades de medida y actualización serán reducidas a la mitad en el 2028. La formación de las cátedras CONACYT se mostró como una alternativa ante la falta de plazas para investigación. Aun cuando pareciera que así es, las cátedras, además de ser insuficientes, representan un paso más hacia la precariedad en el empleo. Quienes son contratados en las cátedras no estarán adscritos a una universidad, no harán antigüedad y nada les asegura la permanencia en su trabajo. La nación requiere que las personas que la conforman tengan educación de calidad, que sean capaces de entender y contribuir al conocimiento en general y que tengan estabilidad laboral. Además, se tiene preparada una propuesta de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, que por cierto, esta mañana publicó Peña Nieto, la mandó al Congreso, y esta podría presentarse por esta administración, justo se presentó hoy, ¿no? Esta reforma establecería las directrices en materia de ciencia y tecnología para el periodo que sigue y probablemente hasta el 2030. Por esto, es prioritario que se dé a conocer el contenido de la propuesta y se contemple la participación de la comunidad científica en la discusión de esta reforma en todo momento. Es urgente que se le enfoque para que fortalezca el sistema de posgrados, para que existan la creación de nuevos centros de investigación y un aumento en la inversión pública y privada en pro de la generación del conocimiento y del desarrollo económico y bienestar de la sociedad mexicana. La Marcha por la Ciencia propone entonces un cuestionamiento general a los políticos y a las políticas públicas respecto a la divulgación del conocimiento, la ciencia y la tecnología que incluye, pero no es exclusiva al problema de las unidades de medida y actualización. El conocimiento y el acceso a la ciencia son un trabajo colectivo. En la medida en que más individuos nos cuestionemos la realidad y pensemos en la resolución de problemas o en el entendimiento del mundo, será más fácil encontrar soluciones. Lo mismo ocurre con la organización misma del quehacer científico. Los problemas y decisiones que enfrenta la asignación de recursos y la decisión de temas prioritarios para la nación son más fáciles de identificar y resolver con la participación de todos. Es por esto que también hacemos un llamado a todos, público en general y científicos del país, a participar más allá de la manifestación este 14 de abril a las 4 de la tarde. Los invitamos a integrarse en la discusión general acerca de la dirección y organización de la ciencia en nuestro país. Por lo cual, la cita es el jueves, vamos a reunirnos el jueves, 19 de abril, en el aula magna de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, plantel Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, para hacer estas discusiones. Sería la siguiente reunión de la organización de la Marcha por la Ciencia. El equipo de la Marcha por la Ciencia propone que, para asegurar la independencia y soberanía en ciencia y tecnología, así como la toma de decisiones informada, los presupuestos de CONACYT deben aumentar y blindarse, no estar a discreción o gusto de la gente que haga el presupuesto cada año. Nos presentamos juntos contra las políticas que callan evidencias e intentan silenciar y censurar científicos. Trabajamos juntos para hacernos uno con las comunidades que servimos y asegurar que las administraciones entiendan y aprecien el servicio vital que la ciencia provee. El equipo organizador de la Marcha por la Ciencia en México manifiesta que coincidimos con las líneas generales del grupo organizador de la Marcha por la Ciencia Internacional
y que aplicado a la realidad nacional hemos vinculado a demandas científicas que pensamos son del sentir general de la población científica mexicana. Reivindicamos que la ciencia es un bien común, que debe existir una dignificación de las condiciones de los trabajadores de la ciencia, que debe existir un financiamiento vasto en la investigación científica y sus aplicaciones, que deben tomarse las decisiones con información basada en ciencia por un bien público, que debe garantizarse la educación científica de vanguardia, que debe existir igualdad, diversidad e inclusión en el quehacer científico, que debe existir una ciencia abierta, honesta y al alcance del público. La marcha por la ciencia lucha por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro futuro colectivo. Les invitamos de nuevo a asistir este 14 de abril a la marcha por la ciencia. El presente es nuestro, construyamos el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Este es el comunicado que está publicado el día de hoy. Los periodistas que quieran saber, en realidad las demandas, estos puntos que son las líneas internacionales, están desglosados por demandas para México. Entonces, si desean saber las demandas para México, están allá afuera, piden la copia y las tenemos. Podemos discutirlas ahorita en la sesión de preguntas y respuestas, si desean. Entonces, bueno, a continuación viene el video de la Marcha por la Ciencia. Por favor, a ver si lo pasan, y después viene el primer orador. Este sábado era el Día de la Comunidad Científica, hasta en 500 ciudades de todo el mundo. Today to celebrate Earth Day under the banner Marching for Science. Bueno, este es el video introductorio de la Marcha por la Ciencia. Si ustedes vieron, existe una serie de ciudades a lo largo del país que están haciendo actividades para la Marcha por la Ciencia, y después viene esta lista, que es la lista de organizaciones que están establecidas aquí, en la Ciudad de México, para realizar la marcha. Entonces, a continuación viene el primer orador, quien es la doctora Laura Gómez Laguna, investigadora en Ciencias Médicas en el Hospital General de México, presidenta colegiada de la AMINSAE. Adelante. Buenos días. Les agradezco la invitación y esta oportunidad de estar con ustedes. Como ya nos dijo nuestro presentador, soy investigador en Ciencias Médicas en el Hospital General de México, y mi área de investigación versa sobre genética humana y oncología. Pero vengo con ustedes como presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que me voy a referir como AMINSAE.
La asociación cuenta con una presidencia integrada por 3 investigadores, los cuales fueron elegidos democráticamente por votación de sus integrantes. La MINSAE es una asociación joven, se formó hace 4 años, actualmente reúne 600 asociados, todos comprometidos con los siguientes objetivos. Uno es promover el desarrollo de condiciones profesionales y de trabajo digno y equitativo que favorezcan el ejercicio de nuestras actividades. 2, promover los mecanismos, políticas y formas organizativas que representen, amparen y defiendan los intereses de los investigadores e investigadoras en ciencias. Y 3, organizar, fomentar y coordinar eventos científicos que tengan como finalidad la actualización profesional y el desarrollo de la ciencia, así como promover la reflexión sobre el estado de la investigación científica en las diversas instituciones y favorecer la colaboración entre investigadores. En la MINSAE participamos investigadores e investigadoras dedicadas a diversas áreas del conocimiento, biomédicas, tecnológicas y sociales, que contribuimos con nuestro trabajo cotidiano a generar conocimiento y técnica en beneficio de la población de nuestro país. Algunos de los logros de la MINSAE en estos pocos años de su formación son la elaboración de una propuesta de criterios y procedimientos para la evaluación justa de los investigadores de la Secretaría de Salud. 2, hemos trabajado en promover la superación académica mediante la organización de congresos y cursos que han contribuido a hacer más eficiente nuestro trabajo y han favorecido la colaboración entre nuestros asociados. 3, hemos gestionado la elaboración de un documento de condiciones de trabajo de los investigadores en ciencias médicas conforme a la ley, que se aplique a todos los investigadores de la Secretaría de Salud, y nos hemos organizado para defender investigadores que arbitrariamente han sido separados de sus puestos, como es el caso reciente de la doctora Mara Medeiros, donde el Colegio del Hospital Infantil de México, junto con la MINSAE, han realizado un estupendo trabajo de difusión y tenemos las recomendaciones para llevar a mejor término para la investigadora este conflicto. Bueno, en esta oportunidad y por segundo año consecutivo, la MINSAE participa en la organización de la Marcha por la Ciencia, donde además están presentes investigadores de centros dedicados únicamente a investigación, investigadores y académicos de diversas universidades, colegios de posgraduados, becarios y un gran número de grupos estudiantiles. En este evento, el año pasado se logró la difusión al público en general de la problemática a la que nos enfrentamos los investigadores, los estudiantes y en general los profesionales con funciones de investigación en México. Como en el año anterior, estamos aquí presentes porque tenemos el convencimiento de que solo trabajando juntos, en colectivo, como se hace ciencia, podemos hacer llegar nuestras voces a la sociedad en su generalidad y especialmente a funcionarios y candidatos como actualmente tenemos. En esta ocasión nos sumamos a la Marcha por la Ciencia porque demandamos, entre otras cosas, presupuesto de al menos el 1% del PIB en ciencia y tecnología, sin recortes. La siguiente, para exigir que el presupuesto se utilice para el bien de la nación en ciencia, en cultura, en educación, en el desarrollo tecnológico, en la innovación, y que sean los grupos de investigación y científicos quienes determinen el uso de los recursos, que no se quede en manos de parlamentarios o burócratas de Hacienda. ¿Quiénes mejor que nosotros podemos opinar de nuestros recursos? Y en el caso de los investigadores e investigadoras de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad, que se nos reconozca como interlocutores, que nuestra evaluación sea por pares, que participemos en las comisiones para establecer los criterios de ingreso y promoción, que nuestras condiciones de contratación se formalicen como lo que son y se respeten las prestaciones a las que tenemos derechos,
y que finalice el acoso laboral ocasionado por evaluaciones injustas. Por último, invitamos a todos y a todas a la Marcha por la Ciencia el próximo sábado 14 de abril a las 16 horas en el Ángel de la Independencia, donde nuestra asociación acudirá en pleno a la cita para marchar al Zócalo, donde escucharemos las demandas de algunos de los participantes. Y como mencionó nuestro ponente anterior, sin ciencia no hay futuro. Eso es todo, muchas gracias. Sí, le agradecemos a la doctora Laura Gómez Laguna su participación y a continuación viene la segunda oradora, quien es Carla Fernández González Higa, estudiante de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Ella nos va a hablar acerca de la problemática de la ciencia en México para los estudiantes de posgrado. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Fernanda González Higa. Como bien les decían, soy estudiante de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, la ciencia es un derecho universal que impulsa el desarrollo científico, tecnológico y humano de las naciones. Es gracias a la ciencia y la tecnología que se impulsan elementos de valor para mejorar la salud, mitigar el hambre y generar un enfoque sostenible de los recursos naturales del planeta. Es en este tenor de ideas que al interior del Instituto Politécnico Nacional nos pronunciamos a favor de las actividades de la Marcha por la Ciencia este 2018, la dignificación de las condiciones laborales para los trabajadores de la ciencia, tomando esta última como bien común, el financiamiento vasto de la investigación científica y sus aplicaciones, la toma de decisiones con información basada en la ciencia por un bien público, el garantizar una educación científica de vanguardia, igualdad, diversidad e inclusión en el quehacer científico bajo una perspectiva ética que respete las garantías en materia de derechos humanos, no deben pasar por alto. Las y los estudiantes de posgrado, así como estudiantes de los diversos niveles educativos del país, nos sumamos a un escenario crítico, equitativo, justo e interdisciplinario, para llevar a nuestra nación a un desarrollo humano y transparente. De igual manera sostenible que permita la inclusión de más espacios en las aulas universitarias y centros de investigación. El pueblo de México requiere de un derecho universal a la educación de calidad. La ciencia y la tecnología no es ajena a esta realidad. El México del siglo XXI debe ser uno más humano, más cercano a la creación de masas críticas que observen a la ciencia y la tecnología como un camino para mejorar las condiciones humanas, sociales, científicas de este y las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, a continuación viene la ponente tercera, que es la maestra Ivonne Carolina Flores Alcántara. Ella es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología actualmente se ha visto implicado en varias irregularidades, como es la inestabilidad laboral hacia los trabajadores de ciencia y tecnología, los cierres constantes de centros de investigación, desvíos de recursos públicos para favorecer empresas extranjeras que no benefician el desarrollo tecnológico del país y además inestabilidad laboral. No contento con las sistemáticas violaciones hacia los investigadores que conforman el SNI, han emprendido una sistemática pauperización hacia los becarios, quienes ahora reciben una beca en UMAS, un apoyo por debajo del salario mínimo, y además han emprendido una campaña de despojar a los becarios de sus becas con el simple hecho de recibir denuncias anónimas, ya sean por Facebook, correos electrónicos, sin notificar a los becarios.
causa que ha sido motivo de juicios y que han sido resueltos por el Tribunal de Amparo y también en la Corte de Justicia, en donde se estableció que no se puede despojar a los becarios de las becas por el simple hecho de trabajar. Hay diversos alumnos de posgrado, tanto a nivel de maestría como doctorado, a quienes se les ha suspendido y en su momento cancelado la beca, debido a una falta de incongruencia en la Ley de Ciencia y Tecnología y el Reglamento de Becas, por el supuesto incumplimiento de dedicación exclusiva. En este aspecto, el argumento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha versado en los juicios de que está prohibido trabajar, lo que impide a los estudiantes la posibilidad de obtener derechos laborales como sistemas de ahorro para el retiro o créditos para la vivienda. En México, la ciencia y la tecnología se ha mantenido gracias al recurso humano que representan los estudiantes de posgrado, quienes además no obtendrán durante años ningún derecho laboral y pese a tener tampoco tener cualquier tipo de empleo. Y bueno, además de esto, el cancelar la beca por medio de procedimientos fraudulentos, con lo cual el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha dejado en indefensión jurídica y económica a los estudiantes de posgrados, ya que sus proyectos de investigación se han visto truncados bajo los actos de corrupción de los funcionarios. Lamentablemente, los responsables de la administración de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de manera arbitraria y sin cumplir con los procedimientos legales establecidos en la ley, han cancelado y suspendido diversas becas por el mero conocimiento de que nunca les han entregado de manera formal los procedimientos por los cuales les van a cancelar las becas. Además, han tendido a emprender una serie de acciones atendientes a disminuir el padrón de becarios, solicitando de manera ilegal a todos los becarios la constancia de situación fiscal para identificar en esta forma a qué alumnos están sujetos a contar con un trabajo remunerado, que no es prohibido en ningún caso bajo la ley y bajo el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología ni bajo el propio reglamento del CONACYT. De los principales países que forman la OCDE, México es quien menos invierte en ciencia y tecnología. A finales de 2016, la Cámara de Diputados decretó un recorte presupuestal en materia de ciencia y tecnología, por lo que para el 2017 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ejerce menos del 23.3% de su presupuesto. Estos hechos van en contra de las promesas de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, quien aseguró que para el final de su sexenio el presupuesto asignado en materia sería 1% del PIB, cantidad mínima de inversión establecida por la Ley de Ciencia y Tecnología. Además, se realizó un cambio en la medida para calcular las becas de la unidad de salario mínimo a las sumas. El número de becas para estudios de posgrado también han sido recortadas, por ejemplo, en la UAM Xochimilco, en la Universidad de Guadalajara. Se deja en incertidumbre a 150 estudiantes que esperaban recibir apoyo económico, y así hay diversos centros de investigación en los cuales se han recortado las becas. Es necesario que se creen nuevos centros de investigación con vocación científica dedicados al quehacer tecnológico, ya que el Estado mexicano debe proporcionar valor agregado intelectual a los bienes y servicios producidos con los que será palpable el grado de innovación ofrecido a la sociedad. Debemos promover nuevas reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología para prohibir que se sigan realizando estos recortes abusivos hacia los becarios y además implementar nuevos sistemas para que las becas no se sigan calculando en UMA, sino en salarios mínimos. Gracias. Muchas gracias, Carolina. A continuación viene Jessica Yasmín Villagrán Espinosa, quien es parte del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, MAES, y esto es porque, pues, si nosotros no formamos desde las primeras etapas a los jóvenes, ni les damos la oportunidad de estudiar, jamás vamos a tener una ciencia posible que resuelva los problemas en el país. Entonces, adelante. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Yasmín Villagrán Espinosa, soy estudiante de segundo semestre del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de Ingeniería Biomédica y soy parte del movimiento de aspirantes de la educación superior, MAES. Mi ingreso al Instituto Politécnico fue en el 2016 gracias a la lucha que desde hace 12 años el movimiento ha hecho.
Lo que hoy ha convocado a la Marcha por la Ciencia no está aislado de las problemáticas que existen en la educación del país. Hoy el presupuesto destinado a la educación superior es insuficiente, ya que 17 de cada 100 en una edad de 25 a 24 años pueden tener una educación superior. Y es de la misma forma para un doctorado. 1 de cada 100 puede aspirar a un doctorado. El presupuesto reducido a la ciencia y la tecnología, como la educación en general, deja de lado a miles de jóvenes que aspiran a una educación superior. Nuestro país necesita urgentemente desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, las universidades públicas son cada vez más inalcanzables para los hijos de clase trabajadora. Por eso, quienes formamos parte del MAES, hoy nos sumamos a la convocatoria de esta Marcha por la Ciencia, porque lo mismo que los investigadores con quien comparto esta mesa, estamos convencidos que la educación y la investigación científica son elementos indispensables para sacar al país del atraso y la pobreza en los que está sumergido. Pero además que esto, que se aumente el enfoque a la creación de nuevas universidades con el modelo académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la UNAM, de la UAM, de la UPN y de la UACM. No queremos que sigan construyendo centros de capacitación de trabajo a nivel técnico. A los candidatos de los partidos que les exigimos que dejen de usar a los jóvenes como bandera de los discursos demagógicos. En todo caso, les demandamos que los lugares donde ellos gobiernan acaben ya con la simulación que representan las escuelas técnicas y desarrollen en el inmediato políticas de desarrollo científico. Con esta reivindicación llamamos a los aspirantes a sumarse a la Marcha por la Ciencia, a participar este sábado 14 de abril a las 14 horas, a las 4 en el Ángel de la Independencia. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jessica. A continuación, bueno, viene una ronda de participaciones abiertas del público. Si desean hablar o dar alguna opinión acerca de la Marcha por la Ciencia, son libres de hacerlo. ¿Hay alguna participación libre? ¿Sí? A ver, Ahí está el micrófono. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Rubén Castillo, soy militante de la Federación de Jóvenes Comunistas, organización que también convoca a esta movilización. Y bueno, de antemano pues notamos que somos pocos, pero el movimiento se viene trabajando desde hace un año, y lo más importante es empezar a estrechar los lazos con todas las luchas que están surgiendo o que ya han surgido, como es el caso del sector salud, de los médicos, que igual se han sumado a las demandas de los estudiantes del sector, los estudiantes de enfermería y de medicina. Y es importante que empecemos a estrechar lazos con los médicos, con los profesores del magisterio y con todas las luchas y resistencias que salen, porque si nos quedamos solamente con investigadores, con maestros o doctores, el movimiento a la larga se desgasta y quedamos solos, ¿no? Entonces, la importancia de seguir trabajando para estrechar lazos con más sectores, incluso aunque no sean estudiantes o aunque no sean del ámbito científico, es importante acercar al conjunto del pueblo trabajador, ¿no? Y de antemano, pues la Federación de Jóvenes Comunistas sigue empujando la movilización. Esta semana vamos a estar dando una jornada de agitación en Ciudad Universitaria, en la Autónoma Metropolitana y en el IPN, para hacer conciencia, ¿no?, de los estudiantes que aún mantienen una posición neutral,
pues que se sumen a las movilizaciones, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. ¿Existe alguna otra participación que deseen hacer? Si no, abrimos… Acá. ¿A dónde? Por favor, pase al micrófono. Buenos días, yo soy Inari del Movimiento Ciencia para el Pueblo y mi participación va mucho en el sentido del compañero. Queríamos recalcar que la Marcha por la Ciencia no es solo por y para los científicos, es para todo el conjunto del país, ya que y recalcar lo que se mencionó en el comunicado, que los problemas que estamos enfrentando los científicos no son aislados, ¿no? Son producto de una serie de políticas neoliberales que atraviesan al país, cuyo único fin es el desmantelamiento de las conquistas sociales que se dieron en años anteriores. Y esto está socavando y poniendo en predicamento el futuro del país. Entonces, invitamos no solo a los científicos, sino a todo el pueblo de México a sumarse a esta marcha y a sumarse a todas las luchas en resistencia en contra de la devastación de los recursos naturales, de la devastación de los derechos laborales, que no solo nos está afectando a nosotros los científicos, sino también está sucediendo a los maestros, a las personas que se dedican al arte y a la cultura, dando como manifiesto las prioridades que tiene este gobierno, ¿no? Que está asignando mayores presupuestos a concesiones para empresas transnacionales y privadas y mucho menos presupuesto a las cosas que pueden beneficiar a todo el público, ¿no? A las cosas que pueden generar un bien común. Por eso, como Ciencia para el Pueblo, nosotros nos pronunciamos en favor de una ciencia que ciencia que sea para el pueblo, que empodere al pueblo y empodere a las comunidades, y una ciencia que además proteja los recursos naturales, proteja la biodiversidad y proteja la vida. Nos pronunciamos en favor de una ciencia para el pueblo, una ciencia por la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Inari. ¿Hay alguna otra participación? Diana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Diana Arely Zárate Ángel, soy estudiante del programa de doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico de un centro de investigación del Instituto Politécnico Nacional. Pues la reflexión básicamente, y digo, si los medios de comunicación, tanto nacionales, independientes y todo, pueden escuchar un poco de lo que nosotros estamos madurando en este momento, tiene que ver precisamente con romper el paradigma respecto a lo que significa ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque muchas veces la sociedad observa a los científicos como entes extraños y como gente que de pronto está muy alejada de la realidad. Y la realidad social es algo que en las aulas universitarias y en los centros de investigación estamos propulsando. Y me parece que en este 2018 el lema central de la Marcha por la Ciencia no puede pasar desapercibido. Es en este tenor de ideas que conminamos a cada uno de los que estamos aquí sentados a propulsar acciones de difusión, a acercar a las futuras generaciones, a personas que creamos que de pronto no tienen nada que ver con la ciencia, la tecnología y todo eso, a que se sumen. ¿Por qué? Porque finalmente en este sexenio se había prometido al menos el 1% de inversión del Producto Interno Bruto en materia de ciencia y tecnología. Y la realidad de las cosas es que el Estado falló. El Estado nos ofreció menos del 0.5% en materia de ciencia y tecnología, y eso dio como resultado recortes. Así como en las universidades con los compañeros rechazados, cada día se van haciendo menos los espacios universitarios porque tenemos una reforma educativa justo para la privatización de esta educación pública y de calidad. Eso mismo está pasando con los posgrados. La reducción de las matrículas tanto en maestría, en doctorado o en postdoctorado no deben de ser temas menores. Y si nosotros como sociedad organizada permitimos este atropello por parte de las autoridades, los recortes van a seguir. Y van a seguir a un cacicazgo de la ciencia y la tecnología que tiene secuestrado el material y el conocimiento científico de México.
Hoy por hoy, la sociedad mexicana debe de pronunciarse y la sociedad global se pronuncian por una ciencia y una tecnología más humana. Es por eso que les agradecemos a todos y todas ustedes el haber asistido aquí y los esperamos el día 14 en la Marcha por la Ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. A ver, aquí abajo, después allá y después de aquel lado, ¿no? Y ya cerramos las participaciones porque ya no nos alcanza el tiempo y después vienen las preguntas de los periodistas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Soriano y soy miembro de la AMIS-JAE. Yo lo que quiero mencionar es acerca de la Agenda Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación que se ha venido elaborando. En la convocatoria fue del doctor Braue. Y han participado bastantes investigadores en la elaboración de estos como 80 puntos que están incluidos, pero que no ha sido difundido, no ha sido, según esto se va a entregar hasta el 1 de agosto, pero sí entre estos puntos tenemos el mayor presupuesto, o sea, incrementar el presupuesto, se le hace un llamado al Senado para que participe en los puntos que tenemos sobre la investigación de ciencia y tecnología. También ha habido representatividad del CONACYT, en donde se pide la independencia del CONACYT hacia la Secretaría de Hacienda, y yo creo que no nada más debería de ser del CONACYT, sino de todos los involucrados, de todas las instituciones en las que estamos haciendo investigación, puesto que en particular al sector salud nos tienen demasiado castigados en sueldos, salarios, presupuestos y herramientas para elaborar la investigación. Entonces, lo que yo pido es que esta agenda se difunda, la Agenda Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Gracias. Allá. Muy bien, buenos días, o buenas tardes más bien. Igual yo soy miembro de la MINSAE y algo que sí quisiera comentar con ya varios de mis colegas y compañeros han dicho un poco cómo está la situación a nivel de la ciencia y de los investigadores, y nada más quisiera complementar que el hecho de que nos organicemos los investigadores del sector salud implica estar asumiendo un compromiso social con nuestra población. Y es real que cada vez queremos acercarnos más, sí, con todo el conjunto de investigadores y científicos del país, pero también con la propia población, ¿sí? De repente, por eso también nos ven alejados de ellos, porque finalmente, pues como que de repente no se reportan los resultados, los beneficios que tenemos a nivel de ciencia y aquí en materia de salud con la propia población. Por lo tanto, sí, creo que hemos tenido una sociedad, y no sé si decir, investigadores científicos tal vez indiferentes a la propia situación del país, y que en este sentido tendremos que involucrarnos más, ¿sí?, ante lo que está pasando en nuestro país. Por lo tanto, igual exigirle, como decía la colega, no nomás a los senadores o a los diputados, sino a todos los gobernantes de este país, el que den una mirada a los logros y a los avances que también estamos aportando como científicos, como investigadores, en todo tipo de áreas, pero incluyendo la salud, que es básica. Y con estas circunstancias, con estos recortes que tenemos, la verdad es que hay que manifestarnos y hay que, aunque seamos pocos por el momento, tenemos que ser activos. Y sí, reconocer que por el momento seríamos una minoría, pero una minoría activa, y que se pretende que a mediano plazo realmente seamos más los involucrados en este proceso, digamos, independientemente de la población, igual los investigadores. Gracias. Para uno. La última participación. Hola, buenos días. Mi nombre es Edgar Vargas. Yo soy del posgrado en Ciencias Químicas de la UNAM. Pertenezco a la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado. Desde el año pasado nosotros nos involucramos en un movimiento por regresar las becas a como estaban hasta hace un par de años. No lo logramos, el cambio de medida
para otorgar las becas no lo hemos conseguido. También nos dimos cuenta que a lo largo del año muchos posgrados se tuvieron que atener a las directrices de CONACYT respecto al número de becas, es decir, limitar la cantidad, lo cual en los hechos fue un recorte. Esto es preocupante porque, bueno, este país tiene 0.9 investigadores por cada 1000 trabajadores. En la OCDE es el país que menos invierte y menos investigadores tiene. Y es curioso porque cada año se rechazan alrededor de más de 100,000 personas, jóvenes que quieren entrar a la educación media y superior. Por eso tenemos aquí a los compañeros del MAES, porque representan un sector de jóvenes que quieren estudiar. Pero no solo pasa en la educación media y superior, como bien lo dicen, también pasa en el posgrado, ¿no? Al mismo tiempo, los pocos posgraduados que se generan en este país están migrando. México es el segundo o tercer país que alimenta los centros de investigación y universidades en Estados Unidos. Es decir, se invierte poco en este país y lo poco que se invierte y la gente que se genera se tiene que ir a otro país a trabajar. Un estudio que incluso salió en un programa de estos de la agencia informativa CONACYT, salió un programa con el doctor, si no recuerdo mal su nombre, Raúl Delgado Weiss, del cual tiene un par de estudios muy buenos donde se puede verificar cómo los últimos 5 años han migrado una cantidad enorme de investigadores o gente con posgrado, ya sea maestría o doctorado, a trabajar, principalmente en Estados Unidos, allá se concentra el 90%, pero en general es hacia todo el mundo. Eso es preocupante porque entonces la poca gente que se genera no trabaja aquí. Una de las causas, evidentemente, es porque no hay espacios de trabajo en las universidades, porque en las universidades ya no hay cupo, ni para trabajadores ni para estudiantes, lo cual es curioso. Y tampoco hay centros de investigación. El último centro de investigación que se creó como una entidad independiente fue en noviembre del año 2000. Es decir, llevamos un siglo, o podremos ponerlos más dramáticos, un milenio. En este milenio no hemos construido un nuevo centro de investigación, lo cual es preocupante, ¿no? Cada sexenio, en los primeros años, sí hay un incremento del presupuesto, pero este presupuesto este aumento de presupuesto se ve disminuido al pasar los 2 o 3 años, en la última parte del sexenio. Esos son estudios y trabajos que se han publicado en muchos medios de comunicación, en muchos estudios incluso arbitrados, donde se puede demostrar que las pocas acciones que supuestamente se hacen a principio de cada sexenio, al final siempre son peores o no resultan en mejoras. Y pues bueno, nosotros como Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado llamamos igual a todos los estudiantes, a la comunidad en general, a sumarse a esta marcha que será el próximo sábado 14 de abril a las 16. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que participaron, tanto de la mesa como la gente que participó del auditorio. Y ahora viene una sesión de preguntas y respuestas de parte de los periodistas. Si tienen alguna pregunta que hacer, alguna aclaración. Y yo tengo un par de cosas de anuncios que hacer. Uno, la próxima reunión que vamos a tener como organización Marcha por la Ciencia en la Ciudad de México va a ser el sábado 19, ¿ok? En la Escuela Superior, el sábado 21, perdón, ese día, es el sábado. Entonces, bueno, esa es la primera. Y la segunda es que toda la gente que está aquí, que es parte de la organización, si desea repartir carteles para sus escuelas, para difundirlos y sus centros de trabajo, ya tenemos los carteles listos aquí. Nada más es que se comuniquen aquí con Diana, que es del Politécnico, y ella les va a dar una serie de carteles, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Preguntas de los periodistas existen? ¿No? Sí, por favor. Hola, Rodrigo Pérez, periodista independiente. A un año de la última marcha, ¿qué han notado ustedes o qué ha logrado el movimiento en cuestión de los avances de la ciencia y la tecnología? Y bueno, ya establecimos que este sexenio ha fallado enormemente para la ciencia, pero vienen las elecciones y ningún candidato hasta ahora creo se ha pronunciado o tiene un plan para la ciencia y la tecnología. ¿Cómo ven el panorama para los próximos 6 años? ¿Quieren contestar? ¿Alguno de ustedes o contesto yo? ¿Yo? Bueno, a ver, mira, yo les contesto.
definitivamente tuvimos una incidencia muy grande como movimiento. ¿Por qué? Porque para empezar tenemos conocimiento de que el recorte del año pasado, de este presupuesto, de que este año pues final, venía más grande. O sea, no solo era el 4% que fue, iba a ser más grande el recorte, ¿no? Ese es el primer, digamos, paso, ¿no? Segundo, hubo una serie durante todo el año, justamente esto que estaban diciendo de la agenda que hizo el doctor Graue y de los foros que hizo el foro consultivo, fueron a partir de que ocurrió la Marcha por la Ciencia. A varios de nosotros, a muchos de nosotros, nos invitaron a esos foros para participar, ¿sí? Entonces, definitivamente se movió lo que es la organización de los científicos para poder decidir qué es lo que tenemos que hacer en el país, ¿no? ¿Qué otra cosa pasó? Bueno, hubo una serie de conversatorios, por ejemplo, en el Senado, con estudiantes de posgrado de la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado, y se habló sobre los temas. Entonces ese también fue otro resultado, digamos, a lo mejor no directo, pero sí indirecto de lo que ocurrió con la Marcha por la Ciencia. Y finalmente, hoy en la mañana, el hecho de que Enrique Peña Nieto haya publicado esta ley, haya mandado esta ley a las cámaras de Ciencia y Tecnología, significa que el trabajo que se ha hecho aquí y el establecer cuáles son los problemas de la ciencia del grupo de personas que estamos preocupadas al respecto, tiene una repercusión. Entonces, ahí está el trabajo hecho y los resultados de estas cosas. Esperemos que de verdad muchos puntos de los que tenemos en nuestras demandas se cumplan. Sobre todo, bueno, pues estas cuestiones relativas a las condiciones de los trabajadores de la ciencia, y hablo de trabajadores de la ciencia no solo en términos de los investigadores y médicos que están ya en los centros de investigación, sino que se incluya también a los estudiantes como becarios, como trabajadores de la ciencia, que se les considere, pues, ¿no? Y varias cosas de estas existen ya, ¿no? Ahorita hay una gran repercusión, un gran movimiento, digamos, social y sindical para reivindicar derechos de los trabajadores. No sé si sepas, pero existe un emplazamiento a huelga para el 13 de abril de los centros de investigación de CONACYT. Y varios sindicatos como el SUTIN, SUTINAOE, CIPCOLEF, etcétera, están emplazando a huelga. Y hay, bueno, varias demandas que son muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, de las demandas que nosotros estamos impulsando para la Marcha por la Ciencia, está que se basifique a todos los jóvenes académicos que están en las cátedras de investigación, porque lo que puede pasar con ellos muy probablemente es que el siguiente sexenio no se renueve. CONACYT no tiene ninguna responsabilidad para seguirles pagando, porque así está en sus cláusulas. Dicen, si nosotros no tenemos presupuesto, no nos comprometemos a que ustedes sigan trabajando para la universidad a la que se supone que están adscritos, y entonces ellos van a quedar en el desamparo laboral. Entonces, una de las demandas es esa, que se les basifique inmediatamente. Son nada más 1.500 investigadores en todo el país, ¿no? Al final de cuentas, lo que decían, somos poquitos, pues es relativo, porque la marcha del año pasado fuimos casi 20,000 personas las que participamos, y los números mismos del CONACYT nos dicen que el número de investigadores que hay en el país es de 100,000, y el número de personas que están en el Sistema Nacional de Investigadores es de 25,000. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que marcharon 8,000 y el año pasado fue bastante más cerrada la convocatoria entre académicos nada más, la proporción fue muy alta, ¿no? Precisamente por eso el resultado de las repercusiones que tuvo la Marcha por la Ciencia el año pasado y las que probablemente van a tener este año. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Lo del nuevo sexenio. ¿Del nuevo sexenio? Bueno, obviamente el movimiento de la Marcha por la Ciencia desea que todos los candidatos se expresen y que nos digan cuál es su plan en términos de ciencia y tecnología. Porque no nos hemos acercado, pero publicamos hace unos días apenas acaba de empezar su campaña, ¿no? Publicamos hace unos días un análisis de discurso, de sus primeros discursos de todos los candidatos. Ninguno habla una sola vez de ciencia. Entonces, no está en sus prioridades, y es un sector que es muy importante. Entonces, de las cosas que serían muy buenas, sería que, pues, por lo menos estén como sector, la ciencia,
en los debates que se van a hacer, para que ellos se manifiesten y digan cuál es su plan en términos de ciencia y tecnología para el país, que es el futuro de México. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Valencia de la agencia informativa CONACYT. Mi pregunta va dirigida hacia todos, el que quiera responder. ¿Hay alguna exigencia de ustedes hacia la inversión en ciencia, en investigación para la iniciativa privada en el postulado? Si bien también se tiene que compensar, ¿no?, la inversión para que haya progreso. Y la segunda va por el camino. El año pasado la marcha estuve presente, fue muy exitosa y levantó cierto entusiasmo, y venía de un entusiasmo internacional referente al presidente de los Estados Unidos. ¿En esta ocasión han percibido que se levanta el mismo entusiasmo, o cuáles son sus expectativas en cuanto a asistencia de gente y mismos investigadores? Porque vimos el año pasado investigadores de muchos institutos muy enojados, ¿no? Y todo esto, ¿se percibe el mismo ambiente de exigencia? Sería todo. ¿Alguno quiere contestar la pregunta? Yo creo que la exigencia de los investigadores hacia el gobierno es básicamente que nos den el apoyo que nos habían prometido al inicio del sexenio. Hemos visto que cada año se hacen los recortes presupuestales, que cada año, no nada más en investigación, sino en educación, hay cada año más recortes, y eso pues demerita muchas veces la calidad de investigación que nosotros hacemos, porque la ciencia para el gobierno no es negocio. Nunca ha sido negocio. No es posible que a nosotros un solo reactivo que necesitamos para unos experimentos nos tarden 6 meses, cuando bien nos va 2 meses, 6 meses en llegar un reactivo que no necesariamente tiene que tardar tanto tiempo. Eso es en cuanto a las exigencias. El ímpetu que nosotros traemos, yo creo que es cada vez más. El año pasado fue muy rápido, exactamente, la convocatoria fue muy cerrada para la Marcha por la Ciencia, y ahora tenemos tiempo para hacer difusión. Ahora veo que hay más gente, aunque ahorita somos pocos, pero la gente tiene el deseo de ir a la marcha, que fuimos 20,000, esperamos que esta vez sea todavía más la cantidad de personas, que no nada más sean los investigadores, son ahora estudiantes, público en general, que tiene que estar empapada de esta información, porque necesitamos tener un progreso en la sociedad mexicana. Si no lo tenemos, pues entonces la educación va a estar prácticamente perdida para el siguiente sexenio. Manuel Acosta, del periódico Bandera Socialista y de Cuadernos Feministas. Dos preguntas para la mesa. Una, en relación con perspectiva de género. Hay muchas mujeres investigadoras, sin embargo no son tratadas igual en algunos sectores, en algunas universidades, en algunos centros de investigación. El otro elemento es que la violencia, lamentablemente, contra las mujeres ha crecido muchísimo. Recientemente en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, en su casa fueron asesinadas mamá e hijas, que eran estudiante y maestra ahí, y ha sucedido en otros casos. ¿Qué posicionamiento tienen respecto a eso? Eso una. Dos, acabamos de enterarnos muy temprano de una iniciativa del presidente de la República, de Enrique Peña Nieto, respecto a ciencia y tecnología. Está en la perspectiva de los organizadores de la Marcha por la Ciencia la organización de algún foro en torno a esta. Evidentemente no se conoce aún el contenido, pero bueno, hay la posibilidad de hacer un foro en el que los organizadores justamente de esta marcha, investigadores como yo también, podríamos tener voz, podríamos preguntar en primer lugar, pero también tener voz. Y por último, en relación con lo que viene después de la Marcha por la Ciencia, ¿qué están planteando? ¿Qué iniciativas, qué propuestas se ha esbozado en los organizadores, en los convocantes, y qué perspectiva se ve en relación con todo lo que es el vínculo con las organizaciones internacionales
referentes de esta marcha que hay en Europa, en Estados Unidos, en América del Sur y en Oceanía. La primera pregunta fue cómo vemos la equidad de género en ciencia. Bueno, lo reportado según la UNESCO, México tiene 1/3 de investigadoras con respecto a investigadores. Entonces, en esto no estamos equitativos en género, o sea, hay menos mujeres dedicadas a esta rama. Y la otra es que en los centros de investigación, generalmente, si alguien tiene un currículum igual y 2 personas, hombre-mujer, participan para ser el jefe de un laboratorio, el presidente, generalmente se elige al varón, ¿sí? Y en dado caso que no sea así, el que es varón y que piensa que debe ocupar ese lugar, pelea por ese sitio porque hace fama para que las mujeres no estén en el lugar supuestamente que no les corresponde, ¿sí? Bueno, entonces eso lo hemos vivido yo creo que todos en todas nuestras instituciones y pues algo que deberíamos de tener también como una opción en una de nuestras exigencias es que sea equitativo, que haya equidad de género en cuanto a ciencia y en cuanto a puestos ocupados por científicos. Y ya se me olvidó lo otro. Yo quiero agregar una cosa en cuanto a violencia de género en las universidades. Pues yo soy un caso de violencia de género en la UNAM por un catedrático y en la UNAM hay un protocolo de violencia de género que se supone que se activó a partir de 2016, cosa que la UNAM ni siquiera sirve para nada. Los he tenido que llevar a juicio de amparo para que hagan caso de su protocolo de violencia de género y cesen los hostigamientos de parte de su catedrático, pero en la universidad lo que hay es una protección hacia los misóginos. Bueno, y la tercera pregunta era con respecto a las relaciones que existen. Bueno, hay una parte que habla de la iniciativa privada y otra habla de lo que viene después de la marcha, ¿no? Bueno, respecto a lo de la iniciativa privada, mira, si el CONACYT argumenta muchas veces que el gran problema que tiene el Estado mexicano es que ellos dan el dinero y la iniciativa privada no da ni un quinto, ¿no? Para ciencia y tecnología. Eso es lo que dice CONACYT. Bueno, si nosotros nos ponemos a ver históricamente cómo es que lograron aquellos países que sí tienen inversión privada, que haya investigación de parte de las industrias, bueno, a final de cuentas la semilla, el potenciador de las empresas y de las iniciativas privadas es el Estado, ¿no? O sea, si no existe una inversión inicial fuerte, no puede haber una masa crítica de investigadores y personas capaces de generar empresas y generar tecnología nueva. Entonces, a final de cuentas, tiene que invertirse primero, todo empieza en el Estado, en la inversión inicial, y después ya vienen las empresas grandes que crecen, que hacen transnacionales, y esas hacen su propia investigación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el primer problema. Y bueno, ahí hay una ventana de discusión inmensa, ¿no? Y hay muchas diferencias en términos de lo que nos conviene como país, a dónde tenemos que dirigir la inversión y cómo. Y eso es parte de las mesas que tenemos que hacer a futuro, ¿no? A futuro cercano, no al futuro lejano. ¿Qué viene después? Miren, a nivel nacional hemos recibido muchas propuestas diferentes acerca de lo que viene después. En concreto, la gente de la Universidad de Michoacán, de Morelia, Michoacán, y bueno, no solo la gente de la Michoacana, sino de la Marcha por la Ciencia en Michoacán, lo que está proponiendo es continuar la marcha, continuar con estas demandas y que hagamos una segunda marcha probablemente en unos 2 o 3 meses. Esa es su propuesta. Y yo creo que dada la coyuntura, dada la situación en la que estamos y que es urgente hacer que se definan los políticos en términos de ciencia y tecnología, pues es lo que muy probablemente vaya a ocurrir. Yo no puedo decir exactamente lo que vaya a ocurrir, ¿no? Y en términos internacionales, bueno, hay vínculos fuertes, tenemos comunicación permanente con la Marcha por la Ciencia a nivel internacional.
Hablamos con ellos, obviamente en sus canales de comunicación que tienen en inglés, y compartimos muchas de las informaciones que se están generando en México, ¿no? Obviamente ellos tienen una perspectiva y una dinámica diferente, pero yo creo que son una organización que lo que está haciendo es más o menos la misma política que se lleva a nivel nacional en términos de cómo se hace la organización, ¿ok? ¿Cuál es la dinámica de la organización en México y a nivel internacional? Bueno, los investigadores mismos, las personas que se dedican a ciencia y las que están interesadas en ciencia, se organizan ellas mismas. Es autoorganizado el movimiento, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ninguna influencia en lo que decide la gente de Michoacán, por ejemplo, o la gente de San Luis Potosí para hacer su marcha por la ciencia, o la gente de Veracruz. Nosotros lo que hacemos es consensar con todos un documento base, una serie de demandas conjuntas, y si todos estamos de acuerdo, pues nos lanzamos a hacer la marcha todos juntos, ¿sí? Pero cada organización, cada estado y cada universidad tiene sus propias dinámicas. Entonces, así es como funciona igual la marcha internacional. La marcha internacional no ha influenciado para nada en términos de cómo nos organizamos, ni nos ha preguntado nada al respecto, ¿no? Somos autoorganizados como ellos están autoorganizados también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería perdón, acá quieren complementar. Yo quería completar lo que decías de la inversión en ciencia de nuestro gobierno. En otros países, en países de primer mundo, aunque le dedican el 2 al 4% del Producto Interno Bruto del país a ciencia y tecnología, esto nada más es el 40% de lo que se dedica a ciencia y tecnología. Hay una gran proporción de empresas privadas que tienen intereses comerciales que apoyan la ciencia y la tecnología. Y claro, la apoyan porque van a tener un beneficio posterior que les va a dejar ganancias millonarias. Entonces, eso en México, pues la industria farmacéutica lo hace un poco. Sin embargo, son muy poquitos los que tienen acceso a esos tipos de financiamientos. Y la otra es que en países de primer mundo también hay asociaciones que no tienen fines de lucro y que aportan a ciencia y tecnología porque ya tienen una educación y una concientización de que la ciencia y la tecnología es muy importante para el progreso del país y para el progreso en realidad de la humanidad, porque la educación es básica para saber hacia dónde nos vamos a mover en este planeta. El compañero de CONACYT, te recomiendo que busques un artículo en un portal de la UNAM que se llama Cienciorama, donde se especifican los recortes, y asimismo tenemos un pequeño estudio de un compañero de la marcha que se llama Fernando Vázquez, acerca de cómo es que debería invertir tanto el Estado como la iniciativa privada en ciencia y tecnología. Te recomiendo que lo busques y lo leas. El portal se llama cienciorama.unam.mx y el artículo se llama E5 menor a 1 y es de Fernando Vázquez Bravo. Creo que hay algo más en relación con inversión privada. Laura acaba de mencionar que, en efecto, en Europa, de ese 4% del Producto Interno Bruto que es inversión, no es solo inversión pública, está conjugada. Y la mayor parte de esa inversión es inversión privada, particularmente en estados del norte de Europa, en Estados Unidos y en Australia y Canadá. Sin embargo, es el último señalamiento que hizo Laura, hay que tomarlo muy en cuenta. Dice, por ejemplo, en la industria farmacéutica la inversión tiene que ver con, en efecto, desarrollo tecnológico y ciencia que posteriormente va a generar ganancias. Y en México las farmacéuticas no invierten mucho. Primero, las farmacéuticas en México son transnacionales, así que si lo hacen, no lo van a hacer en función de algo que va a quedarse aquí, primero. Segundo, en general, los desarrollos tecnológicos, que sí los hay muchos e interesantes en México, son muy mal vistos por la iniciativa en México porque somos, en términos económicos, una nación dependiente y secundaria también en términos económicos. Y por lo tanto, ¿sí?, lo que se descubre, se investiga y se propone, se va a otro lado y es allá donde se generan las ganancias que después nos remiten a nosotros. Para poner solo un caso, la televisión a color, ¿no? O sea, la mayor ganancia de televisión a color es de transnacionales. Sin embargo, aquí se inventó.
Fue un investigador, un ingeniero mexicano del Poli el que lo hizo. Solo menciono eso. 2, otro caso que sí nos afecta en salud. Con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, ¿sí? Una de las cosas dos de las cosas que se echaron abajo fueron, 1, toda la industria de producción nacional pública de vacunas. Se echó abajo. Éramos totalmente independientes, autosuficientes en producción de vacunas. ¿Y qué pasó? Ahora le compramos a Schering, a Pfizer y a otras las vacunas, ¿no? Pero eso es un modelo. No tiene que ver solo si el Estado decide o no invertir, es si también decide desinvertir, porque en ese mismo periodo se desmanteló por completo, ¿sí?, todo el aparato de cultura que teníamos. O sea, decenas de instituciones culturales fueron transferidas al sector privado, ¿no? Y eso significa que entonces pagamos cultura a precio de mercado. Lo mismo que las vacunas, lo mismo que sucedió con toda la epidemia de la gripe que ocurrió, de la influenza, que ocurrió entre el 2007 y 2009. No teníamos capacidad de respuesta, ni de vacuna, ni de medicamento, cuando de las dos cosas, en los 80s teníamos capacidad de hacerlo. O sea, el modelo neoliberal que se aplicó desde la entrada de Miguel de la Madrid y que se puso ya en serio en forma a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, desmantelando la industria nacional, no hablo solo de salud, hablo de todo. Entonces se reforzó la dependencia y se reforzó esta visión neocolonial que tenemos de países como el nuestro, como Brasil y todo eso. Y sin embargo, por ejemplo, si nos comparamos tan solo con la inversión en ciencia, tecnología y educación que tienen Argentina y Brasil, estamos muy por debajo y somos países de América Latina, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos mucho que decir, los investigadores tenemos mucho que decir. En la reciente entrevista que se dio el viernes, Raúl Alba dio una serie de datos, por ejemplo, respecto a esto, que es muy interesante que revisemos, ¿no? Entonces, hay una iniciativa. Podemos, como dicen los de Morelia, con los que por cierto tengo bastante buen contacto, ¿sí? Y que no solo proponen la marcha, ellos proponen hagamos cosas, o sea, foros, ¿no? Es cierto, muchos opinamos desde distintos posicionamientos, algunos como profesionales de la salud, otros como profesionales de la ingeniería, de la física, de lo que quieran, investigadores, y otros como estudiantes o posgraduados. Y tenemos mucho que plantear, muchísimo que plantear, ¿sí? Sobre las formas como se impulsa la ciencia, cómo se difunde y se divulga la ciencia, tenemos mucho que decir. Entonces creo que no solo con marchas se hacen cosas, hay otras formas de hacer cosas. Obviamente muchísimas, ¿no? Muchísimas. Y sí, esta cuestión del modelo neoliberal es realmente un paradigma, digamos, que rompió a la ciencia en México, ¿no? En muchos ámbitos, digo, nos dieron muy buenos ejemplos en la cuestión de salud, pero yo podría hablarles también del sistema del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Más de la mitad de las estaciones climatológicas se cerraron cuando fue el sexenio de Salinas por esta misma visión de que no debe de invertirse en ciencia, ¿no? Tener los datos básicos es esencial para poder entender un proceso. Entonces, tener la mitad de los datos de clima, en lugar de tener el grupo completo, pues realmente causa un grave problema. Y yo he visto multitud de tesis desde entonces que están tratando de resolver y llenar los huecos, pero pues es imposible si tienes la mitad de los datos que tenías antes, ¿no? En fin, ¿otra pregunta? A ver. Bueno, solo quería hacer mención que, o sea, esto del presupuesto asignado no nada más pasa en la ciencia y la investigación, sino en el sector educativo en general. Somos uno de los países que se le invierte menos de lo que se debería invertir, que es el 8% del Producto Interno Bruto. En otros países donde la economía es mucho más decadente, se le invierte mucho más. Y que también esto de la violencia de género no solo pasa en
la ciencia y la investigación, sino vivimos en un estado de violencia en general en todo el país. Y también que la privatización no pasa solo en la ciencia y en la investigación, sino también en las aulas, en el sector educativo. Ya, gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Hay otra participación? A ver, si me pueden pasar el micrófono, por favor. Yo nada más quisiera dejar, Alejandra Soriano, servidora, yo nada más quisiera dejar la reflexión de, ¿realmente podemos ser científicos de alto nivel como nos los están pidiendo con todos estos recursos y con todo lo que con lo poco que nos dan y lo mucho que nos exigen en las evaluaciones a los investigadores? Porque no es ¿mande? Sí, no es equitativo la forma en que nos lo están pidiendo con lo que nos dan. Esa es la reflexión que yo quisiera dejar. Claro, claro. Una de las demandas de la marcha es precisamente eso, ¿no? Que existe una homologación y una revisión en términos de lo que se necesita para hacer ciencia, ¿no? Lo mínimo que se necesita. Hay una reducción efectiva en la cantidad de dinero que se ocupa para proyectos por investigador en los últimos años si los comparamos con los primeros años del CONACYT, ¿no? Entonces, y eso hay que reformarlo, hay que restablecerlo para que la ciencia vuelva a funcionar como debe de ser en nuestro país. Claro, claro. A nosotros nos están comparando con países de primer mundo y nos están dando una tercera parte o menos del presupuesto. Eso estoy totalmente de acuerdo y es de las reivindicaciones de la marcha, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje para casa? Bueno, el mensaje es que sin ciencia no hay futuro, que exigimos que la ciencia se considere como un tema importante para construir el país y por eso exigimos que tanto la administración actual como las administraciones que vengan definan claramente qué es lo que están haciendo en términos de ciencia y tecnología, que se restaure este 1% y una serie de demandas más. Y pues nos vemos en la marcha el sábado, 4 de la tarde, sale del Zócalo, del Ángel de la Independencia al Zócalo, y eso es nada más aquí en la Ciudad de México. Hay otras 13 o 14 marchas en todo el país. Muchísimas gracias. Bueno, nada más una cuestión, nosotros traemos lo que son los volantes para la marcha, igual los que gusten tener estos volantes se acercan con nosotros para poderlos repartir, por favor. Gracias.